Buenos amigos, ¿qué tal? Vamos a estar creando en este vídeo una página web hecha con Next.js 13 en el que vamos a implementar un sistema de autentificación en el que básicamente vamos a poder registrar a un usuario, loguearlo y además vamos a verificar su email. El tema del logueo lo vamos a manejar con JSON Web Token y para el backend vamos a estar usando Express para el servidor, para el tema del servidor y tal, y Node.js. Luego vamos a estar usando una base de datos de MongoDB y para el frontend, pues evidentemente React, concretamente Next.js. Así que bueno, adelante con el vídeo. Bueno, pues voy a estar implementando el sistema de autentificación aquí en esta página llamada BlastCounter, que es un marketplace de cuentas de TikTok que he creado. No recomiendo, por cierto, que copies la idea, porque creo que es aquí ilegal aquí en España. Así que bueno, pero tiene diferentes funcionalidades. Por ejemplo, tiene un select, o sea, un filter, también un buscador, etcétera. Y lo que nos interesa, el sistema este de logueo. Voy a inventarme aquí el nombre. El correo no me lo puedo inventar porque me van a enviar un email. Y en teoría solo quedaría loguearse. Contraseña usado, creo que este. Sí, vale. Pues aquí tendríamos, nos hemos logueado y nos aparece aquí el logout, etcétera. Ahora podemos entrar aquí a la parte esta de vender cuenta, que antes no podíamos. Mira, si le damos aquí al logout, ¿ves? Nos sale este especie de pestañita. Y bueno, sería esto, pasado y enseñado esto, el resultado final, vamos a empezar con el código. Bueno, pues nos encontramos ya en el Visual Studio Code. Tenemos por una parte, pues, la carpeta client y por otra parte la carpeta server. Básicamente en esta primera parte nos vamos a centrar en el tema de la carpeta server. Tenemos aquí pues 3 modelos y bueno, este es el modelo server en el cual pues definimos un constructor en el que tenemos, primero aquí construimos el servidor con Express, ya lo he dicho, luego aquí definimos el puerto y tres métodos, middlewares para definir esto es para definir las rutas y para conectar a la base de datos, porque este no es el tema del vídeo. En el archivo app simplemente pues llamo el método listen y para correr el servidor en el puerto pues 3001. Ahora en esta primera parte pues vamos a crear el modelo usuario, que es básicamente la raíz del sistema de autentificación, donde a partir del modelo usuario pues vamos a definir las diferentes rutas que tenemos y para que los usuarios desde el frontend pues se puedan registrar y se puedan loguear también. Vale, pues vamos a empezar a definir el modelo usuario. Importaciones, pues necesitaremos 3: el modelo y el esquema de Mongoose y la función isEmail del paquete validator. Ambos los podéis instalar, tanto Mongoose como validator. Ahora vamos a definir el objeto validator. Bueno, vamos a decir una variable llamada userSchema, new schema, en el cual les vamos a pasar 2 parámetros. El primero de ellos es un objeto en el cual vamos a definir las propiedades que va a tener el modelo. Por ejemplo, vamos a definir la propiedad username. Este es el modelo típico que tendría una propiedad. Le definimos aquí el tipo, en este caso un string, si es requerido o no, va a ser requerido o no la propiedad, en este caso sí. El trim este es para eliminar espacios que puedan tener, no voluntarios, digamos. El unique para definir, por ejemplo, si un usuario se llama Carlos23 y otro se quiere llamar también Carlos23, pues que nos mande un error, no puede haber 2 usuarios con el mismo username. Y un mínimo de caracteres que va a ser de 2. Para el tema del email, pues va a tener este aspecto, tipo string, va a ser requerido también. Le vamos a meter la propiedad trim también. Y el validate, que va a ser un array. El primer valor va a ser la función isEmail que hemos importado aquí, que va a comprobar que el formato del email es correcto. En caso de que no, pues le vamos a mandar este mensaje de aquí. Vale, para el tema de la password, lo que vamos a hacer es, pues primero de todo, de tipo string, requerido también, trim también. Esta vez con un mínimo de caracteres de 6. Y si en caso de que no se cumpla le vamos a pasar este mensaje. El validate lo que hace es pasar un validator que sirve como si fuera un filtro. En caso de que esto retorne false, se va a devolver este mensaje de error. En este caso comprobamos que la palabra, la propiedad password,
que le manden desde el frontend no contienen la palabra password también. Y ahora pues una propiedad bastante sencilla llamada accounts purchased, que hace referencia pues al número de cuentas que el usuario compre, en este caso, de tipo número y con un valor por defecto de 0. Y bueno, lo mismo con una propiedad similar llamada account sold, en la cual vamos a pasar el número de cuentas que venda al usuario. Estas dos propiedades, al igual que el rol, que se lo vamos a definir ahora, no va a tener acceso el usuario, lo vamos a definir nosotros desde la base de datos. Bueno, pues el rol tendrá este formato de aquí. Lo que cambia es que será un string y el por defecto será el valor user. Y la última propiedad que nos queda será una propiedad llamada card. Esta propiedad llamada card será un poco más compleja que las anteriores, debido a que, bueno, necesitamos definir aquí un array con un objeto que va a ser de tipo schema.types.objectID y con la referencia al modelo del objeto, que en este caso es account. Finalmente le vamos a agregar a este esquema una propiedad que va a servir para que nos indique cuándo se crea el objeto. Y ahora lo único que nos queda sería definir el modelo. En este caso pues lo haríamos de esta manera. El parámetro, pues el primero, el nombre del modelo, y el segundo pues el esquema. Solo nos quedaría exportar por defecto el user y ahí lo tendríamos. Bueno, ahora que ya tenemos el modelo usuario definido, vamos a por la ruta /API/users. Y si nos vamos a definir las rutas, pues van a ser 3 de tipo post. La primera de ellas va a ser el register, una ruta de tipo post. Aquí esto es para definir los middlewares, que en este caso no vamos a usar. Y esto es una función que vamos a importar aquí arriba, aunque aún no la he creado. La segunda ruta va a ser la del login, va a tener este aspecto, básicamente el mismo aspecto, cambiando register por login. Vamos también a importar. Vale, la coma. Y ahora la última ruta va a ser la del validate. Esta ruta vamos a llamar a una función en la cual se va a comprobar que el código que escriba el usuario desde el frontend para validar su email coincida con el que creemos nosotros. Vale, pues una vez definido las rutas, ahora se empieza a poner interesante porque vamos a definir los manejadores. En este archivo vamos a necesitar diferentes importaciones. Son todas estas, tanto response como request de Express. Esto es para el autocompletado de los manejadores. El modelo usuario, NodeMailer, que es un paquete para manejar básicamente el envío de emails desde el backend. Y eso, WebToken, para el tema del login lo vamos a usar. Y luego también el modelo account. La primera función que vamos a crear va a ser un register. Va a ser una función flecha. Todas estas van a ser funciones asíncronas, porque van a estar relacionadas con las bases de datos que vamos a crear. Y bueno, vamos a definir aquí una variable externa a la función, porque la necesitaremos en diferentes funciones, que va a ser igual a esto. Este código lo que nos devuelve es un número random. Esto lo convierte a string, y el substring lo que hace es extraer desde el carácter 2, en la posición 2, hasta el número 8, no estando incluyendo el 8, por tanto 6 caracteres. Y además vamos a extraer también el email de la request, que por cierto se me ha olvidado aquí. La definimos igual que la response. Esto es básico para los manejadores de rutas. Lo que es el body, va a venir desde el body. Y a continuación lo que vamos a hacer es definir una variable llamada transporter, que va a ser igual a nodemailer.createTransport. Y esto es una función, un método que recibe un objeto con propiedades, diferentes propiedades. Yo aquí estoy usando Gmail para enviar el correo. Pues le digo service igual a Gmail. Y el tema de la notificación es un objeto que recibe tanto el email con el que vais a querer enviar los correos, y la pass, que es una password. Bueno, lo que es este password es un password que he obtenido de... A ver, tenéis que ir a la configuración de vuestra cuenta de Google, activar la autentificación en 2 pasos de vuestra cuenta. Luego buscáis, pues aquí donde pone contraseña de aplicaciones. Seleccionar la aplicación, pues ponéis otro. Aquí, pues yo que sé, ponéis API, por ejemplo. Y pues esta es la contraseña de aplicación que, por ejemplo, a mí me he creado. Simplemente la copiáis donde pone pass, aquí.
y ya os dejaría enviar emails. Y ahora, una vez hecho esto, solo nos quedaría pues enviar el email. Por esto era tan importante el tema del transporter, porque ahora vamos a hacer un await. Esto es asíncrono, por tanto transporter.send email, y aquí le vamos a pasar un objeto. Aquí el correo desde el que enviamos, el correo al quien se lo queremos enviar, en este caso el email que nos pasen desde el frontend. Le podemos escribir también un asunto si queremos, código de verificación, y finalmente una propiedad HTML que va a ser pues el HTML que le queremos pasar al correo. En este caso, pues aquí defino la hoja de estilos. Aquí lo que le quiero pasar en el body, que es un H1, y luego un párrafo con el código que escribimos de manera aleatoria. Y pues luego comprobaremos, en el caso de que el código que escriba el usuario desde el frontend coincida con este que hemos creado, pues lo dejaremos registrar básicamente. Y finalmente, de manera opcional, podemos enviar una respuesta con una prueba de mensaje, todo listo para comprobar el código. Y ahora podemos pasar ya a la siguiente función. Bueno, una vez creada el manejador del register, vamos a crear ahora la del validate. Tiene el mismo aspecto que la anterior que hemos creado, pero esta vez, en vez de solo necesitar el email, necesitaremos tanto el email como todos los datos. Es decir, el email, el username, el password y el UUID. Este UUID va a ser el código que nos envíen desde el frontend, y vamos a comprobar que sea igual que el código que hemos creado antes. Y una vez recibimos todos estos datos, creamos un nuevo usuario con la propiedad username que nos pasen, la propiedad email que nos pasen y la propiedad password que nos pasen. ¿Os recordáis que antes en el modelo hemos puesto que esas propiedades habían de ser requeridas? Pues en caso de que no se la pasásemos e intentásemos crear un usuario, pues nos mandaría un error. Y ahora, en caso de que el código sea igual que el UUID, pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una await del user.save para guardarlo directamente ya en la... Perdón, new user. En la base de datos. Le vamos a enviar un arrays.json, mensaje, usuario. Y en caso de que no sea igual el código, pues le vamos a enviar un status 400, que quiere decir bar request, con el mensaje el código no coincide. Y bueno, amigos, antes de pasar a la siguiente función, yo creo que es importante encriptar la contraseña. Por lo tanto, vamos a usar el paquete fbcrypt de npm. Vamos a copiar el comando de instalación. Luego vamos a copiar un par de líneas de esta parte, esta línea, y vamos a crear aquí en la función que necesitamos de encriptación una variable llamada salt, en la que vamos a llamar al crypt. Vamos a usar la función gensalt sync. Cuando más alto sea este número que lo pasemos, más segura será la encriptación, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, yo voy a usar 4 vueltas y luego voy a crear una variable llamada hash, en la cual voy a implementar el método hashing este de aquí. Voy a pasarle primero de todo la password, que es lo que quiero encriptar, y el salt, que es el número de vueltas. De esta manera ya tendríamos la contraseña encriptada, y simplemente aquí, a la hora de crear el nuevo usuario, le diremos que el password queremos que sea igual al hash. Y finalmente, la última función que nos va a tocar implementar va a ser la del login. Va a tener esta estructura la misma que las dos anteriores, básicamente. Lo único que está bien, del request.body vamos a extraer el email y el password, que son los dos valores que le vamos a pasar desde el frontend. Una vez hecho esto, vamos a crear una variable llamada selectedUser, en la cual vamos a buscar un user por el método findOne, uno que tenga el email como el que le enviamos, ¿vale? Y a continuación definimos una variable llamada validPassword, en la cual comprobamos que el password que nos pasan desde el frontend está coincidiendo con la que tiene el selectedUser, con la puntualización de que la del selectedUser está encriptada. Entonces tenemos que usar este método del paquete bcrypt, porque si no, el validPassword sería siempre falso. Y en el caso de que selectedUser exista y además el validPassword sea true, pues lo que haremos es, vamos a hacer un try catch,
Vale, y una vez escrito el try catch, es importante porque ahora vamos a definir la parte del JSON Web Token. Para quien no sepa, un JSON Web Token consta de 3 partes separadas por puntos. La primera llamada header, la segunda llamada payload y la última llamada la signature, la firma. En la primera, pues básicamente son datos de seguridad. La segunda, que es el payload, que es la más importante, es donde se almacenan los datos del JSON Web Token. Por ejemplo, en este caso nosotros vamos a guardar el /id que hemos usado antes. Y la última parte es la firma, que contiene pues una contraseña que escribamos nosotros. En este caso yo estoy almacenando aquí el /id en esta variable que se llama payload y estoy firmando el JSON Web Token con una variable de entorno que tengo guardado aquí, que lo voy a decir por la coña porque es Doraemon. Estoy usando la variable, o sea, la firma Doraemon. Y ahora lo único que nos falta es retornar los datos que nos interesan. Y concretamente los datos que nos van a interesar en el frontend va a ser principalmente el token y el usuario que se ha logueado, y lo estoy devolviendo aquí. Vamos a manejar también el error y ya estaría esta ruta finalizada. Y bueno, también es cierto que lo que le podemos hacer también es manejar este error en caso de que no venga o no encontremos ningún usuario con este email o la password no sea la correcta, pues le devolvemos un status 400. Bueno, y finalmente venís aquí abajo y exportáis estos tres manejadores para que aquí nos mande un error cuando se envíe una petición a esta ruta. Vale, pues una vez creadas las rutas y los manejadores, vamos a conectar y a crear la base de datos para empezar a testear. Virginia no, esto debe ser París, nombre de Blast Counter, create. Y ahora tendremos que esperar a que se nos cree la base. Vale, una vez creada la base de datos, primero nos aseguramos que tenemos un usuario que tenga acceso a la base de datos y luego pues conectamos. Yo voy a estar usando MongoDB Compass. Necesitamos este URL para venir aquí donde están las variables de entorno y copiarlo aquí. Para reemplazar el password por la mía, ya la tenemos. Nos aseguramos que el resto del proceso está bien. Aquí esto es el método para conectar. Nos estamos usando la variable de entorno y desde el server estamos llamando a esta función en el constructor también. Y de esta manera, una vez corramos el servidor, tendría que saltar, ahí está, DB Online. Ahora nos vendremos por aquí a Postman, que lo tenemos, y vamos a comprobar que en este caso el endpoint que hemos creado con el register funcione y nos envíe el código a este email. Ahí está, mensaje, todo listo para comprobar el código. Nos venimos por aquí donde el email y hemos recibido el código de verificación correctamente. Vale, y una vez comprobado el endpoint register, vamos a comprobar el endpoint validate. Por aquí Postman, cambiamos el endpoint, copiamos este UID y ahí lo tenemos, usuario creado. Nos venimos por aquí a MongoDB Compass. Lo que vamos a necesitar es este URL también. De aquí. En teoría nos debería aparecer el usuario que hemos creado aquí en la base de datos. Ahí lo tenemos, nuestro primer usuario. Y si os fijáis, además, la propiedad password está encriptada. Y finalmente, solo nos quedaría comprobar el endpoint login. Y nos devuelve tanto el token como el usuario seleccionado. Ahí está todas las rutas correctas. Pues amigos, pues ya tenemos hecho el servidor. Tenemos nuestra API con 3 endpoints principales que vamos a usar. El primero de ellos es el register, en el cual vamos a enviar el código de verificación al usuario. El segundo es el validate, en el cual vamos a registrar al usuario en nuestra base de datos. Y el último es el login, en el cual vamos a crear el token y por lo tanto loguear al usuario. En esta segunda parte nos vamos a centrar en construir el frontend. Como veis, es un proyecto hecho con Next, concretamente con el directorio app, aquí lo veis. En este pues tenemos todas las rutas que tiene la aplicación, el marketplace que os enseñé de Blast Counter. En este caso pues solo vamos a estar configurando tanto el setup como el login que veis aquí. Y pues bueno, aquí tenemos tanto el home de la aplicación como el estado global aquí construido con unos providers que he hecho específicos para Next.js 13. Y pues esto permite pues acceder a nuestros componentes a este estado global que contiene variables y funciones que nos van a interesar. Por ejemplo, cuando queramos que una ruta solo esté disponible cuando tengamos token, pues vamos a usar este token de aquí. Bueno, luego tenemos la carpeta de componentes.
En este caso, veis aquí que aquí tengo un montón de componentes. Pues solo vamos a estar construyendo tanto el confirm email como el log, como el login form, como el register form. Los otros pues no van a entrar en este vídeo. Para que veáis la estructura típica de una ruta, pues mira, os voy a enseñar por ejemplo el setup. Tiene aquí el archivo page.jsx junto con la hoja de estilos. En este caso, pues por ejemplo, estoy usando el componente register form. Así que bueno, dicho esto, vamos a empezar directamente a construir el contexto, las variables del contexto global de la aplicación. Bueno, pues una vez vista la estructura que va a tener nuestro frontend, podemos pasar directamente a definir las variables del contexto global. Tendremos, como ya he dicho, un user y un token por aquí, y luego dos funciones. Estas funciones van a llamarse setLogin la primera y setLogout la segunda. En el caso del setLogin, pues tendremos que almacenar el user que nos pasen y el token también. Pero en el caso del setLogout, pues simplemente tendremos que borrar el user y el token, así que no es necesario que nos pasen ningún parámetro. Y ahora venimos aquí al archivo context_provider y necesitamos definir dos useState más. Uno aquí por aquí que diga null, por defecto, user y aquí setUser. Y por aquí debajo uno igual, pero para definir el token. Por aquí. Y ahora que vamos a definir pues las funciones, tanto el setLogin con un user y un token, le pasamos, va a ser una función flecha. Vamos a llamar aquí para agregar el token y el user. Lo tenemos. Y ahora lo que vamos a proceder a hacer es almacenar nuestras variables, tanto el token como el user, en el local storage para poder acceder más fácilmente desde nuestros componentes, porque los componentes en Next.js 13 están, digamos, corriendo en el lado del servidor, no en el lado del cliente. Entonces, para acceder a estas variables del estado, lo que vamos a hacer es acceder desde el local storage, básicamente, escribiendo arriba de cada componente en el que necesitemos estas variables un useClient, ya lo vamos a ver. Así que convertimos el usuario en un string y guardamos tanto el token como el usuario en el local storage con el método setItem. Y ahora la función que nos queda definir es el setLogout. Va a tener el mismo, bueno, excepto los parámetros, el mismo esquema que el anterior. Vamos a hacer un setUser a null y un setToken también a null. Y finalmente quitamos el token y el user del local storage. Y ahora que tenemos todo lo que necesitamos definido, vamos al value y empezamos a pasarle los nuevos valores, el user como el token, como nuestras nuevas funciones, setLogin y setLogout. Y ahora que tenemos las variables del contexto global terminadas, vamos a definir nuestra primera ruta en el directorio app, que va a ser la del setup. Así la vamos a llamar. Necesitamos que contenga un archivo page.jsx y una hoja de estilos setup.css. Tanto los estilos como HTML los voy a estar copiando porque no considero que sea de demasiado interés por el vídeo. Lo que sí que voy a crear va a ser este componente y necesitamos también exportarlo por aquí. ¿Y qué es lo que vamos a retornar? Pues primero de todo necesitamos el navbar, luego vamos a crear un div que contenga el título y el componente register form, que este va a ser muy importante porque desde aquí vamos a llamar a los endpoints para registrar al usuario. Vamos ahora a importar nuestra hoja de estilos importada, vamos a definir nuestros estilos. Todo el CSS y HTML lo voy a copiar excepto el que sí necesitemos para el tema del registro y el login. Ese evidentemente lo vamos a crear juntos. Y así se debería ver nuestra ruta una vez finalizada. Título y este es el componente register form. Los diferentes campos, esto lo vamos a crear con Yap y Formy, que son dos paquetes. Y una vez creado la cuenta nos debería saltar aquí una pestañita con la verificación del código. Bueno, pues una vez dicho esto, podemos directamente pasar a crear nuestro componente registerform.jsx. Vamos a coger el atajo y escribir aquí un useClient arriba de todo. Este useClient es importante porque en este componente necesitaremos llamar a diferentes métodos y variables propias del navegador. Y lo primero que vamos a hacer va a ser construir el esquema de validación con Yap. Así que necesitaremos importarlo, después descargarse el paquete si no lo tenéis instalado. Y para empezar a definir el esquema,
necesitaremos crear una variable, acceder al método object, luego al método shape, y pasarle un parámetro en el cual vamos a empezar a definir las propiedades que va a tener el formulario. Por ejemplo, la primera, un username, la cual va a ser de tipo pues string, luego va a ser requerida. Y así es similar a lo que hicimos con Mongoose, con el esquema de Mongoose. Con las otras variables, o sea, con las otras propiedades, pues similar. En el caso del email, pues también un string. En este caso tenemos un método email para comprobar que el formato del email es correcto y también requerido. Luego vamos a tener otra propiedad llamada password, también string, requerida, y esta vez pues con un mínimo de 8 caracteres. Y finalmente otra propiedad que suele ser muy típica para los formularios de registro, la de confirm password, también un string requerido. Y esta vez, pues aquí lo que le estamos diciendo con el método oneOf es que ha de coincidir con lo que le pasemos por la propiedad password. Y si no coincide, pues le enviaremos de passwords don't match. Y ahora pues el siguiente paso es definir el initial state, pues con las propiedades vacías, username vacío, email vacío, password vacío y confirm password vacío también. Una vez hecho esto, podemos empezar a renderizar nuestro componente Formic. Básicamente, Formic, pues lo que funciona es renderizando una especie de función en la cual vamos a renderizar nuestro HTML y nos van a dar unas diferentes propiedades en las cuales pues nos van a ser muy útiles para el tema del formulario. Pero primero, este componente Formic recibe diferentes atributos importantes, por ejemplo el initial values, el register schema que hemos creado antes, y un onSubmit, que es muy importante porque en este vamos a llamar a los diferentes endpoints, bueno, para hacer todo lo que queremos hacer con el tema del formulario, que es principalmente registrar al usuario y enviar el email. Así que vamos a renderizar una función y en esta función pues vamos a llamar a nuestro form. Voy a pasarle un onSubmit y aquí pues necesito todas las propiedades que vamos a usar. Bueno, en este caso solo vamos a estar usando la del values y la del handle submit. Precisamente al handle submit, por aquí está, es la que le voy a pasar este form. Si una vez le demos clic al botón type submit que le voy a pasar a este formulario, pues vamos a llamar a esta función de aquí arriba llamada register submit. Ahora pues les voy a enseñar cómo se vería un campo típico. Por ejemplo, ahora vamos a hacer el campo username. El label se vería pues de esta manera, un HTML4 y aquí el nombre de la propiedad a la cual hace referencia. Y ahora pues no vamos a estar usando inputs normales, sino vamos a usar el componente field de Formic. Se vería pues de esta manera y es importante que le pasemos pues el atributo name, que en este caso va a ser username. Estamos haciendo referencia al username. Y también va a ser importante pasarle el atributo type, que en este caso va a ser text. Ahora vamos a importar otro componente que se llama error message, en el cual también le vamos a pasar un name que va a ser igual a username. Esto es muy interesante porque al pasarle este name, y como lo hemos pasado el Yap schema, pues a todos los errores relacionados con el name username que le hemos enviado en el esquema nos van a saltar en este error message. Y además del name, a este error message le voy a estar pasando otro atributo llamado render, en el cual vamos a llamar al parámetro message. Luego a este mensaje pues nos lo va a escribir en rojo dentro de este span, y además la primera letra del mensaje lo va a poner en mayúscula. Le voy a estar pasando ahora unas clases y por aquí, y voy a importar también la hoja de estilo. Ahí la tenemos. Y ahora voy a hacer lo mismo pero con las otras propiedades que tenemos. En el caso del email, un label también, un field en el cual le pasamos el atributo con valor email, type text, y el error message pues lo mismo como hemos visto antes, un render y un name. Para el password div, o sea, para el password también lo mismo, div, un label, un field con el name password, type text, y un error message con el name password y también el render. Finalmente la propiedad confirm password, el HTML está mal, confirm password, y lo otro pues igual, field, error message y ya está. Y bueno, ahora le voy a estar pasando por aquí debajo otro div, y este div va a contener una cosa muy importante que va a ser nuestro botón de envío. Este botón pues va a tener un type de tipo submit y un class name, ahí lo tenemos, y en este botón va a poner register, ahí está. Este botón le va a estar acompañando un span que va a estar al lado, en el que va a poner if you already have an account. Ahora le vamos a pasar pues un link. Esto es un componente propio de Next, en el cual
funciona básicamente como un A en HTML, y a este href pues le escribimos un string y la ruta a la cual queremos que nos envíe una vez le demos a este link. Bueno, en este componente además vamos a necesitar dos estados, uno para los values y otro para el email send. Este email send va a ser un valor booleano en el cual en el momento en que le llamamos al endpoint register y enviemos el email lo vamos a cambiar a true. En estos values vamos a guardar los values del primer formulario para luego pasárselo a otro componente y en ese componente pues ya hacer la petición a la endpoint validate para registrar al usuario en la base de datos. Vale, y ahora creamos la función register submit. Es una función asíncrona a la cual le vamos a pasar tanto los values como los onSubmit props. Por aquí los tenemos. ¿Y qué vamos a hacer en esa función? Pues vamos a llamar a otra función en la cual llamemos al endpoint que hemos creado antes, el endpoint register, y pasarle el email para que le podamos enviar el email. Por lo tanto, esta función se debe llamar, por ejemplo, send email. Vamos a venir aquí a nuestra carpeta API y aquí vamos a crear otra función llamada send email, en la cual pues, le vamos a pasar por aquí los values y vamos a hacer una petición ahora. Por lo tanto, esto va a ser asíncrono. Lo vamos a hacer con un try catch. Para la petición busquemos una variable llamada fetch y aquí haremos una await del método, o sea, de la función fetch, en la cual le pasaremos de primer parámetro la URL, que es el input al que queremos enviar la petición, y luego pues, vamos a decirle que va a ser un método post en mayúscula. Luego le vamos a enviar el body, que va a ser pues body va a ser igual a json.stringify. Este método es para pasar a string el objeto que le enviemos. Muy importante porque si no, luego no lo vamos a recibir bien en el backend. Importante, body está escrito mal. Y en la propiedad headers le vamos a pasar lo siguiente: content type application /json. Y ahora vamos a crear otra variable que se va a llamar resp. Y en esta vamos a hacer una await de resp.json. ¿Os acordáis que antes la hemos pasado a string? Pues ahora vamos a volver a pasarla a JSON para manejarlo aquí en el frontend. Vamos a retornar esta última variable. Y luego, por si acaso, haremos un console log este error. Y esta función, importante que la exportemos porque si no, pues no la vamos a poder usar. Y a continuación nos venimos a nuestro componente. Importamos la función, le pasamos los values. Y a continuación necesitaremos guardar los values, que van a ser estos. Y también el send, o sea, el set email send, lo vamos a poner en true. Y además vamos a hacer un onSubmitProps.resetForm. Esto lo que va a hacer es resetear el formulario. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer aparecer otro componente para pasarle el código de verificación. Vale, pues a este otro componente lo vamos a llamar confirm email JSX. Lo creamos por aquí. Y necesitamos correrlo en el lado del cliente, ya que vamos a estar usando diferentes estados y cosas para las cuales necesitamos correr en el cliente, básicamente. Y ahora el siguiente paso, al igual que en el anterior, es crear el esquema de Java. Así que lo creamos por aquí. Y es importante que el useClient siempre sea la primera línea, si no os va a mandar un error. Y en este otro formulario de Formic, lo único que nos vamos a necesitar va a ser este UUID, que va a ser el código que nos pase. Este UUID, pues mira, va a ser un string y también va a ser requerido. Le podéis pasar otras propiedades, pero vaya, estas son las más importantes. Luego, pues al igual que antes, también volvemos a crear un initial state. Y en este, pues, la propiedad UUID que va a ser igual a un string vacío. Y ahora literalmente seguiremos el mismo procedimiento que antes. Primero un fragmento vacío. Vamos a necesitar también el componente Formic con sus respectivos atributos. Y estos son, pues, tanto el initial values como el validation schema como el onSubmit, igual que hemos hecho antes. Este register submit se llama igual que antes, pero es igual porque como lo vamos a crear dentro de esta función, pues el nombre no nos va a encordiar. Y aquí pues igual necesitaremos renderizar una función en la cual llamaremos a los diferentes parámetros que vamos a necesitar, tanto los values como el handle submit, etc. Lo que vamos a recibir va a ser todas estas propiedades. Aunque en la práctica solo vamos a acabar usando handle submit y values. Así que bueno, ahora lo que sigue pues tampoco tiene mucho misterio. Primero nuestro form con nuestro handle submit. Y ahora todo lo que hemos visto antes, que es, bueno, primero un div y dentro de este div respectivo label
con su respectivo field. Aquí lo tenemos. Recordar que es importante poner el name correctamente. Y finalmente el componente error message por aquí abajo, donde vamos a renderizar pues, los errores, los mensajes de error. Esto pues es necesario que lo importemos. Y ahora nuestro botón de envío, que va a ser tipo submit, type submit. Y va a tener una clase, aquí está. Y en este botón vamos a poner verify account. Y este componente va a tener también un estado, un useState de valor por defecto false. Y en el caso que el código coincida lo vamos a pasar a true. Vamos a definir nuestra función register submit por aquí abajo, que va a ser también asíncrona. Le vamos a pasar los values por aquí, submit props también. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí dentro? Pues vamos a crear un mensaje que provenga de lo que retornemos de una función que vamos a crear ahora llamada register user, la cual esta función va a tener una estructura muy parecida a esta de aquí del send-email que acabamos de crear. Pero esta vez la vamos a llamar register user y el endpoint que vamos a usar va a ser el de validate. El body pues va a ser el mismo, unos values que le vamos a pasar, método post, los headers también, y retornamos la respuesta que va a ser el mensaje. Nos venimos por aquí otra vez al componente e importamos esta función register user. ¿Y qué es lo que le vamos a pasar de parámetros? Pues le necesitamos pasar tanto este UUID como las diferentes propiedades, tanto el username como el email como el password que le hemos pasado antes. Por lo tanto, necesitamos extraer de aquí unos values que le vamos a pasar desde el componente register form. Aquí vamos a desestructurar estos values con 3 puntos y lo mismo con los values del propio componente. Y por lo tanto vamos a desestructurar tanto estos values como los values del propio componente, o sea, ambos. Y luego vamos a usar un condicional if message y vamos a poner el final message en true. Luego vamos a resetear el formulario de la misma manera que lo habíamos hecho antes. Y finalmente, en caso de que no haya ningún error, vamos a poner un set timeout. Y a esta setTimeout primero se le pasa un callback en el cual vamos a poner, vamos a enviar al usuario a la ruta login. Y en este callback vamos a hacer que el usuario viaje a la ruta login y que espere un segundo. Esto está en milisegundos, por lo tanto. ¿Y para qué lo hacemos esperar un segundo? Pues para que el usuario vea el mensaje final. En caso de que el mensaje final sea true, pues le vamos a retornar un mensaje que va a poner usuario creado. De esta manera. Y en caso de que este mensaje no sea falso, no le vamos a retornar nada. Y de una manera similar, usando el email send, vamos a hacer que en caso de que el email send sea true, vamos a retornar este componente que acabamos de crear. Por aquí lo tenemos. ¿Y qué atributo le vamos a tener que pasar? Pues los values, que van a ser igual a los values que tenemos por aquí arriba. Esto es de aquí. En caso de que no se haya enviado ningún email, pues no le vamos a retornar. Esto, cuidado, que esto es un error. Esto tiene que ir aquí debajo del formit porque si no no está globado dentro de ningún fragmento. Y ahora tenemos un problema. Le estoy diciendo en ambas ocasiones que viajemos a la ruta login. ¿Y qué es lo que no tenemos hecho aún? La ruta login, que la vamos a crear justo ahora. Vale, y el procedimiento para la ruta login va a ser parecido. Una carpeta llamada login, un archivo llamado page.jsx y la hoja de estilos que va a llamarse login.css. El CSS lo voy a copiar luego, pero el componente va a tener esta forma: login page, también login page. Por aquí voy a pegar mi CSS, lo tengo, y voy a importar mi hoja de estilos. Luego, respecto al HTML, no vamos a retornar este div, vamos a retornar un fragmento en el cual voy a usar mi componente navbar2. Lo voy a importar también. Luego, siguiendo el procedimiento que hemos seguido también con la ruta setup, vamos a tener un div que englobe todo esto, luego un div para el título y la línea de subrayado, y ahora voy a tener mi componente login form, que va a ir justo aquí, y luego lo vamos a tener que importar en este archivo. Así que voy a proceder a crear el componente login form.jsx, cogemos el atajo. Y como va a tener que estar corriendo en el lado del navegador, voy a poner un useClient arriba del todo. Lo importo en el page.jsx. Aquí lo tenemos y ahora sí podemos pasar a programar el componente loginform. Para ello vamos a necesitar importar YAP de nuevo, tal como lo hemos hecho antes, y empezar a definir su esquema.
Ya veréis que el login form va a tener un esquema más simple, ya que solo necesitamos tanto el email como el password. Y además no le han de crear, solo hemos de verificar que escriben la correcta, básicamente. Primero vamos a definir el email, que se va a ver tal que así, y luego nuestra password. Por aquí la tenemos. Y ahora nos tocaría definir nuestros initial values, que van a ser tanto un email vacío como un password vacío. Bueno amigos, y ahora toca crear nuestro componente. A nuestro HTML, primero necesitaremos el componente Formic. Lo importamos por aquí y aquí dentro pues vamos a renderizar la función típica de Formic y con los parámetros. Aunque esta vez solo voy a importar el handle submit, ya que los otros no los voy a estar usando. ¿Y qué nos falta ahora? Pues efectivamente los diferentes atributos del componente Formic. El validate schema, el initial values y el onSubmit. Y vamos a estar creando luego una función llamada login submit para manejar el tema del submit. Crearemos ahora nuestro form con un atributo llamado onSubmit, el cual haremos referencia al handle submit, y vamos a poner una clase también llamada login form. Y poner un class name no sirve de nada si no importamos los estilos por aquí arriba. Y dentro de este form voy a crear un div con clase email div. Aquí lo tenemos, y dentro pues un label, el que así. Esto no tiene mucho misterio, es lo que hemos hecho antes básicamente. Ahora nuestro field, que es necesario que lo importemos desde Formic. Y finalmente nuestro componente error message con su name y su render. Importante el name, si no nos va a salir el mensaje de error correctamente. Y ahora el otro div, que es el del password, pues va a tener el mismo aspecto. Este div, el label, el field y el error message. Ambos field y error message con el name password. Y el siguiente paso es crear el botón de type submit, que va a estar dentro de este div. Vale, vamos a crearlo, button.submit button. De esta manera le ponemos la clase directamente y va a tener un type submit. Y le vamos a pasar un mensaje que diga login. Y al lado del botón de enviar vamos a tener un spam en el que diga if you don't have an account. Le vamos a pasar ahora un link. Recordemos que esto viene de next, please register. Aquí lo tenemos y le hemos de pasar el atributo href a la ruta, que en este caso es setup. Vale, lo siguiente que tendremos que hacer será venir aquí arriba y vamos a necesitar el set login que creamos antes en el global state. Vamos a tener que usar ese contexto, use context, y el global state, por aquí también lo importamos. Vale, ahora crearemos nuestra función login submit, que antes definimos, ahora la creamos. Va a ser asíncrona, vamos a recibir tanto los values como los onSubmit props y la definimos. ¿Qué vamos a hacer dentro de esta función? Pues bueno, como vamos a tener que usar una petición, vamos a ponerlo todo dentro de un try catch. Vamos a escribir un console log de este error. Aquí está. Y aquí arriba voy a tener que estar usando la petición al endpoint login, que es el último que nos falta por usar. Pues nos venimos por aquí a la carpeta API, al archivo handlers, y será la función que vamos a crear será prácticamente igual a esta de aquí, pero será llamada login user. Y no vamos a llamar al endpoint validate, sino al endpoint login. También tendremos será método post, el body lo pasamos a stringify y le pasamos los values, y en los headers esos también son correctos. Luego pasamos la respuesta JSON y la retornamos. Vale, ahora nos venimos por aquí otra vez al componente login form. ¿Y os acordáis de qué contenía la respuesta? Pues la respuesta contenía tanto el token como el selected user. Vamos a hacer una wait de login user, que es lo que acabamos de crear. ¿Y qué le pasamos de parámetro? Pues los values que tenemos por aquí. Aquí vamos a usar un condicional if token, y dentro de este if lo primero que voy a hacer va a ser resetear el formulario en submitprops.resetForm. A continuación voy a usar la función setLogin y pasarle como parámetros primero el selected user y luego el token. Y finalmente voy a devolver al usuario a la homepage usando window.location.href. Recordar que con este setLogin lo que vamos a hacer primero es guardar tanto user como token en el estado global de la aplicación, y luego guardarlo también en el local storage, que lo vamos a estar usando a lo largo de la aplicación. Bueno amigos, ya está aquí la ruta login y la ruta register finalizadas. Ahora vamos a ver un componente log que vamos a crear para, en el caso de que tengamos token
en el navbar dar la opción de logout y en el caso de que no tengamos token, dar la opción de login. Este componente lo vamos a crear ahora y se va a llamar log. Vale chicos, pues el componente log va a ser muy sencillo. Es este que vemos aquí, que ahora mismo está poniendo login, pero en el momento que me logueo con la cuenta que he creado antes, me cambia a logout. En el momento en que le dé a logout, me va a volver a eliminar el token y se va a volver a cambiar a login. Y aquí si entro, pues otra vez puedo volver a loguearme usando los componentes que acabamos de crear. Vale, ¿dónde va a estar colocado este componente log? Pues este componente log va a estar colocado justo en el componente navbar. Y también tenemos que hacer lo mismo con el componente navbar 2. El navbar es para el homepage y el navbar 2 es para las otras rutas. Y va a estar colocado justo al lado del link que nos redirige a la ruta setup. Así que bueno, vamos a crearlo. Log.jsx. Pues este atajo. Como va a tener que estar corriendo en el lado del navegador, tenemos que poner aquí un useClient. Y muy sencillo, va a ser pues, una función log y vamos a exportarla por defecto. Aquí dentro vamos a necesitar un useState que va a almacenar este useState. Pues este useState va a estar almacenando nuestro token. Vamos a tener por aquí un setToken y por defecto el valor va a ser null. Aunque ahora vamos a hacer un useEffect para que en el caso de que en el local storage tengamos nuestro token, os acordáis que en el setLogin habíamos puesto que almacenara nuestro token en el local storage, pues ahora vamos a hacer un useEffect para que en el caso de que haya token se almacene en esta variable token. Así que podemos hacer un useEffect, va a tener un callback y se va a renderizar una vez. Dentro de este useEffect vamos a definir una variable llamada token con mayúscula para que no tengamos problemas con el nombre y obtenemos la variable token del local storage. Y en caso de que haya token, pues vamos a hacer un setToken de el token. ¿Y qué es lo que vamos a retornar? Pues primero de todo un fragmento vacío en el cual vamos a aplicar un operador ternario, porque en el caso de que el token sea null, vamos a retornar un link que venga de next con href al /login y aquí va a poner login con un class name también, y en caso de que el token no sea null vamos a retornar otra cosa que va a ser un div con un class name y un style y dentro un button con class name logout button, aquí lo tenemos. ¿Por qué hacemos un button en vez de un link? Pues porque no solo vamos a redirigir, sino que además vamos a aplicar también la función setLogout que creamos al principio en el contexto global. Por lo que le voy a definir otro atributo llamado onClick, en el cual vamos a llamar a otra función llamada handleClick, que es una función que vamos a definir justo ahora. Por primero vamos a acabar esto, vamos a poner que aquí diga un logout y luego vamos a usar un componente que viene de next, en el cual le podemos pasar este atributo para colocar aquí la imagen que queramos. En este caso yo voy a usar una especie de icono de logout que habéis visto antes y lo voy a colocar por aquí. Logout. Además le voy a definir otros atributos como el alt o el width o el style. El alt si no lo colocáis os va a estar marcando un error, así que yo lo recomiendo que lo coloquéis. Solo me faltaría importar la hoja de estilos y definir nuestra función handleClick. Y como voy a tener que usar mi función setLogout, voy a tener que usar tanto el useContext como mi global state para obtener mi función setLogout. Aquí la tenemos. Y una vez hecho el setLogout, voy a tener que recargar la página usando un window.location.reload. Un método, por lo tanto, los paréntesis. Y antes de finalizar este componente, voy a destacar una cosa y veis que aquí pone en el font family un inter.style. Este inter, os preguntaréis de dónde viene. Pues este inter vendrá de estas fuentes, que es una nueva funcionalidad que ha implementado Next en esta versión 13, en la cual podemos importar directamente las fuentes de Google usando este directorio. Como veis, estoy importando yo tanto la fuente inter como advent como manrope. Y aquí en mi archivo log, si no quiero que me dé un error, voy a tener que importar este inter de mi archivo font. Y bueno, hasta aquí el componente log
Ahora ya habéis visto cómo he hecho tanto el backend como el frontend, incluidas las rutas con el nuevo directorio app y los componentes que he usado y las funciones para llamar a los endpoints. Y bueno chicos, una vez dicho esto, espero que al menos os haya servido el vídeo para aprender, ya sea autenticación o simplemente para aprender React, para aprender Next, o para aprender Node o lo que sea. Y una vez dicho esto, yo me voy despidiendo, que os vaya muy bien chicos, adeu.